Víctimas de la violencia llegaron al Capitolio Nacional para conmemorar su Día Nacional. Congreso les rindió homenaje. Las víctimas son la reserva moral de Colombia, dijo el presidente del Senado durante instalación del Congreso Pleno en honor a las víctimas. Esta fecha nació para que nunca más olvidemos lo que ha vivido este país. Este 27 de abril, Bogotá se movilizará por los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es momento de conectarse con @ccongresocol. Iniciemos. Bienvenidos hoy 10 de abril de 2025. Es hora de conectarse a través de nuestras redes sociales como @ccongresocol. Colombia conmemoró el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado y el Congreso abrió sus puertas para escuchar las voces de quienes han vivido el horror de la guerra. Una jornada de memoria, dignidad y verdad, donde se hizo un llamado profundo a la paz, la justicia, la reparación y la reconciliación nacional. Desde muy tempranas horas hicieron su ingreso triunfal por la alfombra roja en el Congreso de la República las víctimas en su Día Nacional de Memoria y Solidaridad. Hoy en día, más que nunca, con esta violencia, creo que se tiene que acallar la voz de los victimarios, los micrófonos no a los violentos y sí a las víctimas, porque las víctimas queremos construir un país distinto, un país de oportunidades y sin violencia. Que se reconozca de lesa humanidad, piden los familiares de los cadetes asesinados en el atentado a la Escuela General Santander. Queremos saber la verdad de lo que sucedió en este hecho ese 17 de enero del 2019 y quiénes fueron los facilitadores que permitieron el ingreso del vehículo con más de 80 kilos de pentonita a la escuela y a la hora no ha pasado nada. Rubiela Blanco, líder social del Catatumbo, tuvo que vivir hace 33 años el asesinato de su padre. 27 tiros, amordazado, alambre púa, tenemos las pruebas, los hemos llevado a la unidad de víctimas y nos han revictimizado. Yo fui desfigurada al rostro, fui violada, fui secuestrada. Nosotros nunca hemos tenido ninguna reparación integral, más bien hemos perdido todo. Por su trabajo social con mujeres cabeza de hogar, María Nieto y su familia de Valledupar fueron perseguidos. Nosotros fuimos víctimas de desplazamiento inicialmente, de amenazas, de torturas, de violencia sexual y de desaparición forzada. A mi hermano José Luis Nieto Álvarez, a quien le hago un homenaje en este vestido hoy, lo desaparecieron el 22 de mayo del año 2003. Javier Celorio busca un camino de paz a través de la música en medio del conflicto que vive en Buenaventura. A mí pues la guerra me tocó porque la perdí a un hermano, la que también murió por asesinato. Por medio de eso se apagaron muchos sueños, tocó salir de la ciudad, pero bueno, seguimos trabajando en el territorio y tratando de llevar ese mensaje de paz. Con sus testimonios y valentía, las víctimas del conflicto armado son claves en la reconciliación y transformación del país. Piden verdad, justicia y reparación integral. Las víctimas son la reserva moral de Colombia. Con estas palabras, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, instaló el acto de conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas. Con un minuto de silencio y coronas de flores, inició en el Congreso de la República la conmemoración del Día de las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. Esta fecha nació para que nunca más olvidemos lo que ha vivido este país, para que el dolor de millones de personas no se pierda en el silencio de la estadística. Hoy recordamos que más de 9.8 millones de colombianos y colombianas han sido víctimas del conflicto armado. Durante una larga jornada, senadores y representantes a la Cámara mostraron su compromiso y apoyo a las víctimas. También escucharon sus historias. En realidad esto hace parte de un bienestar para nosotros, que nos tengan en cuenta. La sesión especial del Día de las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, realizada en el Congreso de la República, culminó con el compromiso de seguir luchando por la reconciliación y la no repetición.
Durante los actos especiales del 9 de abril, el Congreso en pleno escuchó a las víctimas, rindió un minuto de silencio por todos los colombianos que perdieron su vida por causa de la violencia y con ofrendas florales rindió un homenaje a quienes sufrieron con todo rigor los embates de la guerra en Colombia. Camilo Fandiño nos cuenta. Así es, Natalia, es en Congreso Pleno por el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad por las Víctimas. Estas fueron las reacciones de algunos congresistas. Es una dignificación de las víctimas y del ser humano. Es tratar de alejar la violencia, pero no solamente eso, es la construcción de la paz y la prosperidad que anhelan todos los colombianos. Se conmemora el valor de las víctimas y buscar un país mejor. Un momento para hacer un alto y reconocer que nuestro país no ha estado en paz y que lastimosamente aún no logra tener paz. Para que Colombia, el mundo, pero sobre todo este Congreso pueda legislar y no olvidar a las víctimas del conflicto armado, que somos más de 10 millones de habitantes. Necesitamos que realmente se haga incidencia para que pueda haber una paz. La jornada tuvo una asistencia masiva por parte de las víctimas del conflicto armado, quienes hablaron para contar sus experiencias de vida, buscando la reconciliación y la no repetición. El poco acceso a fuentes laborales es una de las más grandes barreras que tienen las víctimas en Colombia, situación que también ha afectado a las organizaciones sindicales que han vivido el conflicto armado. Pero, ¿qué se está haciendo desde el gobierno y Congreso para subsanar esta situación? Les contamos. Durante el conflicto armado en Colombia, distintas organizaciones han padecido la violencia. Una de ellas son los sindicatos de trabajadores del país. Dentro del marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto, preguntamos al gobierno qué se está haciendo para corregir la violencia en contra de los sindicatos. Y sobre todo hacer énfasis en las víctimas del movimiento sindical, hoy reconocidas como sujeto de reparación colectiva, que en sus cuentas registra más de 15.000 hechos victimizantes, más de 3.000 asesinatos a líderes y lideresas sociales, que pues nos pone a reflexionar. Como Ministerio del Trabajo nosotros tenemos los programas de restitución alrededor del tema de proyectos productivos. Hacemos parte del SNARIF, tenemos 5 programas de reparación a las víctimas que vienen andando alrededor de largo y ancho del territorio nacional. El Congreso no solo conmemora y reconoce la deuda social y política con las víctimas, también se ocupa de posibles soluciones a la situación laboral de los trabajadores de todo el país. Y es la reforma presentada por el partido, coadyuvada por muchos de los partidos que tienen asiento aquí en Senado, que fortalecen los derechos laborales de los trabajadores en Colombia, pero al mismo tiempo cuidan al empresariado y a la generación de empleo, que es lo más importante. De esta manera, desde el Congreso colombiano se procura la solución y reconocimientos laborales de las víctimas del conflicto y la restitución de las oportunidades de empleo y desarrollo para todas las comunidades. El próximo 27 de abril el país se movilizará por los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, una población vulnerable que sigue siendo afectada por la intolerancia de muchos adultos. La convocatoria busca alzar la voz por los menores para que cese la violencia contra nuestra niñez. Ante varias situaciones presentadas que arremeten contra los niños, niñas y jóvenes de nuestro país, la senadora Soledad Tamayo invita a una movilización por la niñez. Nosotros queremos invitar a todos los bogotanos y particularmente a todos los ciudadanos, porque hoy tenemos de verdad unas cifras que son alarmantes de tantos crímenes que son víctimas nuestros niños, niñas y adolescentes. Hoy la suerte de nuestros niños nos tiene que llamar la atención a los responsables. ¿Y quiénes son los responsables? El Estado, ¿cierto? La familia, pero también la sociedad. Hay cifras alarmantes sobre estos hechos. El ICBF en el 2023 tiene una cifra de más de 69.000 niños en proceso de restablecimiento de derechos y de estos 18.420 por abuso sexual. Medicina Legal con una cifra de enero a agosto del 2024 con 375 niños asesinados y 183 suicidios. Hay también 3.700.000 niños como víctimas del conflicto y de estos 409 reclutados en el 2024 por los grupos armados. Y por eso quiero de verdad que marchemos por los niños, que nos movilicemos por los niños. Los niños no votan, los niños son los más vulnerables. Los niños no tienen voz
que a veces se haga sentir en esos espacios y sobre todo en estas instancias democráticas. Dar seguridad a los niños, niñas y jóvenes es la apuesta para tener una mejor calidad en la formación y espacios de recreación, una cultura de respeto por los más vulnerables. Y hasta aquí la información. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @ccongresocol, nuestro canal en WhatsApp, Canal Congreso Colombia. Además puede consultar nuestra aplicación Mi Senado. Hasta pronto.